A que siempre te preguntaste sobre el bebop, te voló la cabeza, pero no entendés bien de qué viene. Eso se termina acá. Hoy te lo explico con el flow que se merece. El bebop es una forma musical inscrita dentro del jazz, ¿no? De mediados del siglo XX, más bien a partir de los años 40, que estaban entre los capos Dizzy Gillespie, Charlie Parker, bueno, después el jovencito Miles Davis, ¿no? Que ya se las traía. Max Roach, en el piano también estaba Bud Powell, Thelonious Monk. Fue una música que estuvo más bien pensada en la improvisación. La monada esta estudiaba, componía, siempre en función de la improvisación. A veces las canciones inclusive importaban por eso, importaban porque tengan una buena cadencia sobre la cual improvisar. No es que los tipos escribían, bueno, voy a escribirle a la patria o a mi amor. No, había temas que se llamaban ornitología. Digamos que ni siquiera les importaba tanto el mensaje, sino el asunto de que el sábado pudieran estar ahí rompiéndola. John Coltrane, también, que después compuso las deformidades que grabó, ¿no? Lo que pasa que a mediados del siglo XX también estaba full en todas las artes plásticas, inclusive en la música de academia, toda la que era la deconstrucción, el deconstruccionismo musical, ¿no? De hecho, Igor Stravinsky era el músico favorito de Charlie Parker. Los tipos tocaban al palo, tocaban rápido, rapidísimo, y la escala bebop viene un poquito también como a ser, es una adaptación de la escala mixolydia, pero digamos que le daba como un poquito más también de equilibrio rítmico. Los tipos tocaban así deformadamente. Sabemos que la escala tiene 7 notas, ¿no? Y digamos sobre tempos binarios es como que se crea una desproporción rítmica que agregar una nota más la hace una escala de 8 notas. Así que en vez de charlar, vamos para el piano. Vamos a darle. En principio tenemos esta inconsistencia rítmica que se da en la escala mixolydia a la hora de querer tocar jazz. Digamos que vamos a tocar sobre el 2-5-1 de Do, que sería Re menor 7, Sol y Do, ¿verdad? La escala de Do mayor va a tener esta inconsistencia rítmica que es 1. Como que se va desplazando, ¿no? Sobre todo en el caso del mixolidio, que cuando tocamos en sol, perdón, sobre todo en el caso del sol, lo voy a tocar con el pie. Perdón. Entonces, la escala bebop nace un poco para contrarrestar este desequilibrio rítmico que se produce, ¿no? Y es que en el séptimo grado del grado mixolidio, del dominante, va a pasar, va a tocar un semitono y con eso lo va a solucionar. Queda así. ¿Ven? Y ella cae a tiempo. Entonces, esto nos queda un poquito así. Supóngase que venimos tocando. ¿Ven? ¿Ven cómo va sonando? Yo creo que con la data de hoy, si no te suscribís, no sé con qué tirarte. Era un chabón bravo, Miles Davis. Se dice por ahí que en una fiesta él estaba ahí digamos, entre un montón de gente como él, alcanzó prestigio. No nos olvidemos que Miles Davis tenía una mansión y una Ferrari. No era el típico músico de jazz pobre que pide permiso. Y en una de esas fiestas, que aparte el tipo se vestía recontra loco, se ponía... Y una señora, una señora media estirada, se le acerca y le dice: discúlpeme, ¿y usted qué ha hecho para estar acá en esta fiesta?
Y él le dice, mire señora, yo cambié 5 veces la música de este país. Y usted, aparte de ser blanca y rica, ¿qué hizo para estar en esta fiesta? Bravísimo. O sea que cuando toquemos re menor, desde 251, el semitono va a estar antes del cuarto grado. Cuando toquemos el sol, va a estar en el séptimo grado. Y cuando toquemos en el do mayor, nos va a quedar en el cuarto grado, entre el cuarto y quinto grado. Y cuando toquemos el sexto grado, supongamos que hagamos el turnaround completo, ¿no? Que hacemos re menor, sol, do, la 7. En el la 7 nos va a quedar entre el quinto y el séptimo grado. Por ahí va como paseando, ¿no? Qué lindo que suena el bebop. A mí me encanta. Dale, loco, suscríbete. Estás todos los días ahí escondido. Te veo, que me mirás todos los videos. Clic adentro y apoyame en Patreon. Y te voy a dejar todos los archivos estos para que chispees. Y estamos preparando unas clases en directo, de piano en directo, que son para peinarse así en la pileta, con el agüita. Clint Eastwood hizo una película hermosísima. Sabemos que Clint Eastwood es un fanático del jazz. Acerca de la vida de Charlie Parker, se las recomiendo. Se llama Bird. Y está muy bien representada esa parte, esa cuestión donde los tipos se prendían fuego tocando. Y si querés que estemos un poco más cerca, semanalmente te puedo mandar la newsletter de Pianoforte. Se me mandás ahí el clic donde mandame la newsletter Mazzarello y yo ya te dejo el correo y te mando hasta que te cansás y decís, basta, no me mandes más nada. Y así gente como Charlie Parker, Dizzy Gillespie y el Miles Davis andaban con estas travesuras, ¿no? Thelonious Monk, qué sé yo, un héroe absoluto, un héroe absoluto. Me acuerdo que un tiempo en Musimundo uno podía ir a escuchar gratis los discos y yo tenía que entrar a tocar. Tocaba en Junín y Juncal, en La Querencia, que ya no hay piano. Y me acuerdo que me puse un disco de él y tocó, y salió el tema Tea for Two, ¿no? Té para dos. Un tema muy facilito, muy común, pero tocado de una forma tan original, tan original, tan original, que me volví loco. Dejé los cosos, me fui a donde tenía que trabajar, empecé más temprano y empecé con ese tema. El tipo así, todo así, todo así. Ya está amaneciendo, toda la noche haciendo este video. ¿Hacemos el ejemplo en Fa? Hacemos el ejemplo en Fa. El Fa es un tono muy bueno para tocar jazz porque es un tono muy cómodo para los caños, que se usan mucho los caños en jazz, ¿no? Un trompetista, un saxo toca en si bemol y es como si tocara todas las blancas. Bueno, la escala de Fa mayor es esta, ¿verdad? El mixolidio estaría dado en Do mayor y el semitono entonces estaría dado en el séptimo grado de Do, o sea, esta. O sea que esta sería la escala bebop de Fa, ¿no? Sin duda, estos músicos ponían toda su carga creativa en improvisar. Muchos temas son simplemente solos arriba de temas conocidos, como el caso de Don Ali, de Charlie Parker, que no es más que como un solo a su estilo sobre el tema Qué alta está la luna, How High is the Moon. Y el mismo Billy Bones, de Charlie Parker, que es como un solo a su estilo sobre una base de blues. ¿Cómo empieza Billy Bones? Fíjense, las dos primeras notas son las notas que dan la pauta de la escala bebop. Y bueno, pasan otras cosas, ¿no? Porque hace el tercer grado. Acá tenemos, ¿qué otra escala? ¿Qué otra escala?
Justamente, la escala de blues, que la podemos ver acá en este video, que la estudiamos ahí en profundidad. Y espérate para ver el video que viene, que está más bueno que la mierda.